Si estás buscando estudiar ingeniería en alimentos, este video es para vos porque te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre esta carrera, qué es lo que se estudia, de qué se trata la carrera, cuáles son las áreas, dónde podrías llegar a trabajar y sobre todo cuánto se puede llegar a ganar en esta carrera. En este video vamos a entrevistar a una profesional del área que nos va a contar exactamente todo lo que necesitamos saber sobre esta carrera y de esta manera vas a poder definir si es una carrera para vos o no. Es un video muy interesante, así que si no pensás estudiar esta carrera, igualmente te recomiendo que lo veas porque de verdad hay muchos datos interesantes que te pueden llegar a gustar e interesar. Cualquier cosa dejamos el link del entrevistado en la descripción y ahora sí, vamos con el video. Ahora sí, estamos acá con Cami y vamos a hablar acerca de cómo es estudiar ingeniería en alimentos. Bienvenida, Cami. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir mi experiencia. Estoy muy contenta de poder hablar sobre esta carrera de ingeniería en alimentos porque la verdad que es apasionante. Uno pone el corazón en lo que hace, hay muchas áreas donde te puedes desarrollar y me parece que ese es un gran plus de la carrera porque te da la posibilidad de encontrar un lugar donde vos puedas poner tu pasión. Cami, si querés empezar presentándote quién sos vos, a qué te dedicás y dónde estás trabajando actualmente. Bueno, mi nombre es Camila García, yo soy asesora de alimentos, tengo una consultora que, bueno, la estoy manejando yo y lo que hago es asesorar a empresas de alimentos en todo lo que son normas de alimentos, la rotulación de los productos, aplicación de estándares de calidad. Digamos que voy teniendo distintos clientes a los cuales asesoro para que puedan estar al corriente de las nuevas regulaciones, que puedan aplicar todo lo que dice el Código Alimentario Argentino, tengan las tablas nutricionales correctas, puedan exportar a diferentes países según la reglamentación que rige en cada uno de esos países. Así que me dedico a eso. Me recibí en el 2019 de Ingeniería en Alimentos. Estudié en la Universidad UADE, Universidad Argentina de la Empresa. UADE te ofrece empezar con la tecnicatura, luego con la licenciatura y finalizar con la ingeniería. Yo desde un comienzo me inscribía en la ingeniería, pero a medida que vas avanzando en la carrera te van dando los títulos intermedios. Es así como obtuve primero el de técnica, luego el de licenciada y después el de ingeniera. Luego, en 2019, yo tuve una experiencia en el extranjero, me fui a vivir a Italia y estuve desarrollándome por 3 años en Italia trabajando de lo que son las normas de alimentos y me di cuenta que allá era muy importante saber sobre 2 estándares fundamentales que es BRC e IFS. Entonces me capacité en esos 2 estándares más en un curso de especialización de auditoría en empresas de alimentos. Entonces ahí recibí el título de auditora de la norma ISO 22000. Me capacité con una escuela virtual que se encontraba en Barcelona y lo pude hacer desde Italia, todo virtual. Mientras tanto, empecé a trabajar de lo que era la certificación de normas en Italia y hace un par de meses decidí volverme para Argentina y ahora estoy viviendo acá en Argentina y fue cuando lancé esta consultoria y ya tengo mis clientes acá y bueno, estoy trabajando como independiente. Te quería hacer una pregunta base para poder comenzar, que es ¿qué es lo que se estudia en esta carrera? ¿Qué se estudia en ingeniería en alimentos? Bueno, se estudian muchísimas cosas, esa es la verdad. Depende también mucho la universidad, porque, por ejemplo, el enfoque de UADE es muy empresarial, entonces en el medio tuvimos materias dedicadas a lo que era el business, cómo entender, por ejemplo, el marketing de una empresa de alimentos, cómo hacer toda la parte de la contabilidad de una empresa de alimentos, siempre enfocado a alimentos, pero te daba más la parte empresarial. Y después el fuerte, digamos, el tronco son las químicas, donde te preparan para desarrollarte en lo que es la microbiología del alimento. Entonces, bueno, tenemos muchas materias de química, química 1, química 2, química orgánica, inorgánica, son varias. Después tenemos toda la parte de la física que aplicaría más a la parte de la ingeniería, que te ayuda también a entender lo que son los procesos desde lo que es la industria, ¿no? Donde están las máquinas, cómo funciona una máquina, bueno, las temperaturas, los ciclos y todo eso. Desde esas físicas arranca con física general y después empiezan a abrir en materias como por ejemplo óptica y calor, donde se ve bien específico para industrias de alimentos, procesos industriales. Después hay otra materia que se llama operaciones unitarias, donde se ven, el nombre lo dice, son operaciones particulares de la industria de los alimentos, como puede ser el congelado, la pasteurización, diferentes métodos donde tenés que ir entendiendo cómo procesar un alimento, pero siempre desde la física. Y después hay mucha matemática, se arranca desde el primer cuatrimestre, al menos en UADE, con álgebra, y desde ahí ya se empieza con análisis matemático 1, 2, 3, cálculo avanzado, estadística. Hay muchísima matemática que yo siempre digo, si no te gusta la matemática y pensás que es muy difícil para vos la matemática, para mí es cuestión de esforzarte y no importa cuán inteligente seas, es pasar horas y horas resolviendo ejercicios, intentando entender cuál es la lógica y termina saliendo. No hay nadie que no pueda hacer la carrera. Es cuestión de ponerle esfuerzo nada más. Me gustó porque comentaste un montón acerca de las materias
que es la parte más complicada. Y una de las partes que te quería comentar es quizás cuáles son las áreas de esta profesión, donde uno puede terminar desempeñándose una vez que se recibe. Hay varias. Una es la parte del laboratorio, todo lo que es la microbiología del alimento, por ejemplo, hacer análisis microbiológicos para entender si un alimento tiene patógenos, si está dentro de los límites de los aditivos que puede contener, si está contaminado, por ejemplo, con un alérgeno, diferentes cosas que uno va buscando en los análisis de laboratorio. Otra rama sería la que estoy desarrollando ahora, que sería la consultoría, que son todas las normas y los estándares de calidad que uno puede aplicar, donde haces auditorías para entender las buenas prácticas de higiene que se están desarrollando en la empresa, para, por ejemplo, poder certificar bajo un estándar de calidad. Explico rápidamente qué es un estándar de calidad porque sé que muchos no lo comprenden. Es un manual, como si fuera una norma, que te va diciendo para cada uno de los aspectos de la empresa cómo te tenés que manejar. Y te van pidiendo, bueno, por ejemplo, para lo que es la trazabilidad de un producto. Es decir, desde la materia prima de mi producto, yo empiezo a combinar diferentes materias primas para obtener un producto terminado. Después, ¿cómo hago para rastrear todas las materias primas que usé para ese producto terminado? Bueno, tengo que tener una trazabilidad para poder entender cuál es el lote de cada una de las materias primas, a qué cliente fue, en qué momento se mandó a tal cliente, a tal cadena de comercialización. Bueno, entonces un procedimiento para la trazabilidad, un procedimiento para la aceptación de materias primas, procedimientos para diferentes cuestiones que se van tratando día a día en las empresas, y una vez que todo eso está sistematizado, digamos, implementado en la empresa, se tienen que tener registros de las acciones que se van tomando día a día. Todo eso después se verifica y así se va certificando. Entonces, digamos, así como en grandes rasgos, sería agarrar una norma, entender qué es lo que te pide, aplicarlo y sacarle el jugo, el beneficio, ¿no? Porque todo esto está hecho para que las empresas puedan producir alimentos inocuos y de una calidad que sea alta y que sea la que está requiriendo el cliente final, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra rama. Otra rama es la parte de regulatorios, donde no es tanto auditorías y certificaciones, sino que es más toda la parte, por ejemplo, de registros de productos, registros de establecimientos. Cada producto alimenticio que se elabora se tiene que registrar, tiene que tener un RNPA, se llama, es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, que es un número, todos los productos registrados lo tienen, y para ello se tiene que, bueno, desarrollar toda la fórmula, hacer todo lo que es el proyecto de rótulo, donde se establece la tabla nutricional, el listado de ingredientes, los claims, que es la información nutricional complementaria que tiene un producto. Ahora todo el tema de la nueva ley de etiquetado frontal, cuáles son los octógonos que va a tener el producto. Bueno, entender toda esa parte y aplicarlo para los productos de una empresa y llevar adelante todo este tema más administrativo. Lo mismo pasa con los establecimientos, que cada lugar, cada empresa que produce alimentos tiene que estar primero habilitada para la producción y luego registrada, que ahí viene el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento, que todas las empresas que en el territorio argentino quieran producir alimentos necesitan tener este registro. Y a eso yo lo llamo regulatorios, porque es toda la parte regulatoria que uno tiene que gestionar. Luego está la faceta de investigación y desarrollo, que es el desarrollo de nuevas fórmulas. Entender desde, por ejemplo, una matriz, desde un producto, qué modificaciones le puedo hacer para obtener un producto más saludable, para reducir costos en alguna materia prima, cómo bajar una materia prima subiéndola con otra, bueno, toda la parte que es la investigación. Eso, digamos, en general, pero después a eso le puedes abrir mucho más. Tengo compañeros que se dedicaron, por ejemplo, a la logística. La logística en lo que es alimentos es bastante importante porque desde nuestro lado tenemos que controlar que todo lo que es el transporte del alimento esté regulado, que se controlen temperaturas en el transporte, que llegue en las condiciones que el cliente lo solicitó, que los productos no se contaminen en esta cadena de comercialización, que las cajas estén bien cerradas. Bueno, todo eso uno dice, bueno, la logística no tiene mucho que ver con un ingeniero en alimentos, pero en realidad sí, porque tenemos que todo el tiempo asegurar que el producto cumpla con la calidad final esperada. Y después, por ejemplo, a mí me pasó que trabajé en uno de mis trabajos, trabajé en lo que llaman marketing de alimentos, donde lo que yo hacía era como un estudio de la factibilidad, de la posibilidad, digamos, de introducir nuevos productos en el mercado de Latinoamérica para la limpieza de empresas que producen alimentos. Es medio complejo, pero cuando una empresa produce alimentos, en el área productiva no puede introducir productos químicos que podrían llegar a contaminar el producto. Entonces también hay toda una parte
parte regulatoria para esos productos de limpieza. Hay empresas que se dedican a entender cuáles son estos productos para cumplir con todas las leyes que regulan la utilización de productos químicos, productos de limpieza. Entonces ahí entra el papel del ingeniero en alimentos, entender cuál es el marco regulatorio a respetar y luego hacer un estudio de la factibilidad. Bueno, a ver, ¿me conviene más producirlo acá? ¿Argentina me permite producirlo? ¿O me conviene importarlo? Bueno, todos esos análisis, yo estuve trabajando de eso y es otra cosa que un ingeniero en alimentos podría llegar a hacer. Te quería preguntar respecto a lo que es la salida laboral. Vos comentaste que te fuiste a trabajar para afuera. ¿Cuál es la posibilidad con esta carrera de poder trabajar para el exterior, siendo que podés emigrar, o quizás también la posibilidad de trabajar remoto? Bueno, la posibilidad de trabajar remoto es baja, porque hay muchas cosas que se tienen que verificar en el campo. Controlar efectivamente que el producto se esté produciendo con los estándares que uno necesita, entonces necesitas estar ahí para controlarlo. Haces una auditoría, tenés que estar ahí para ver que todo cumpla con las buenas prácticas de higiene, ponele. Entonces la parte remota es complicada. De hecho, te voy a ser sincera, es una parte que a mí me pesa mucho de la carrera, porque en mi vida me gustaría priorizar más un trabajo híbrido o un trabajo que me permita esto, ¿no? Tener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Con esta carrera es medio difícil. Pensando en cada una de las áreas, laboratorio tengo que estar ahí haciéndolo, calidad tengo que estar ahí controlando, asesoría tengo que estar ahí auditando, o sea, todo tenés que estar presencial. Quizás, por ejemplo, lo que hablábamos, esto de la posición de marketing para alimentos, justo cayó una empresa que te dio esa posibilidad, pero no es el fuerte. Y por el tema de trabajar en el extranjero, sí, es una carrera que te abre muchas puertas porque se valoriza mucho este título afuera. A mí me pasó, puedo contar mi experiencia rápidamente, de que me fui con 24 años a Italia con la idea de poder desarrollarme en mi carrera. Cuando yo me fui ya estaba recibida y ya había tenido experiencia laboral acá en Argentina, porque desde el segundo año, casi fines del primer año de la carrera, yo ya empecé a trabajar en el rubro. Entonces eso me dio mucha experiencia cuando llegué a Italia. En ese momento se me valoró mucho lo que era el título universitario más la experiencia, porque por ejemplo me di cuenta que allá no es normal que alguien que está estudiando esté trabajando al mismo tiempo. Entonces me encontraba capaz con perfiles que se habían recibido de una carrera parecida a la mía, pero sin experiencia. Y a la hora de elegir a alguien me terminaban eligiendo a mí porque iba con ese combo completo de, bueno, soy joven, con experiencia y el título, entonces se me abrieron varias puertas. Ingeniería en alimentos allá no existe como tal, tienen el título de la licenciatura de alimentos, que ven cosas muy parecidas, pero cuando uno llega con ingeniería más alimentos, dicen, wow, es una persona que me puede ver el proceso productivo desde la parte de las máquinas, entender cuáles son los procesos y entender la parte de la calidad. Entonces es el combo perfecto, que no lo encuentro en otro lado. Entonces, bueno, al menos para lo que es la Unión Europea, sí, para mí la gente que se quiera ir es una gran experiencia que se pueden hacer, que se van a formar mucho en normas, van a ver que el mercado es mucho más exigente que en Argentina. En Argentina yo me doy cuenta que muchas veces sabemos que tenemos que hacer tal cosa, pero decimos, bueno, es Argentina, no pasa nada, veo a ver cómo lo puedo esquivar, ¿viste? Allá no, allá se intenta cumplir y son mucho más rigurosos, esa es la verdad. Te hago una pregunta respecto a las contras que estabas nombrando del trabajo, de la salida laboral, y es que, ¿qué hay de cierto que, por ejemplo, para dedicarte a esta carrera, la mayor parte del trabajo se encuentra no en la capital, sino más bien en zonas un poco más de los suburbios, ¿no? Como quien diría, en zona oeste, más tirando a, no en la capital del país? Es algo de lo que me comentaba otro profesional de esta área, que me decía que era como una contra que él veía, como que los trabajos están en puntos muy específicos, como que la industria está en puntos muy específicos que te hacen irte a vivir cerca de esos lugares. ¿Qué opinas respecto a esto? Puede llegar a ser verdad, pero no estoy 100% de acuerdo porque, por ejemplo, con mi experiencia, te digo dónde trabajé. Trabajé mi primer trabajo en Puerto Madero, Capital Federal, mi segundo trabajo en Floresta, Capital Federal, y mi tercer trabajo en Puerto Madero de nuevo. Siempre fue Capital Federal. Ahora tengo clientes, uno en Vicente López, otro en La Boca, otro en Quilmes, otro en Caseros. No me fui tan lejos como para encontrarme los clientes tampoco. Y sí, estoy de acuerdo que capaz empresas de alimentos industriales intentan irse a polos industriales, el polo industrial de Pilar es muy común porque necesitan espacios grandes y que sean económicos. Capaz un espacio grande para montar una planta en Capital Federal te cuesta mucho más que en una zona más alejada. Eso puede ser, pero no quiere decir que no hayan industrias acá en Capital Federal. Sin duda alguna en Capital hay mucho. ¿Todo el trabajo es en industria, sí o sí?
¿O hay otro trabajo un poco más comercial, más tirando bueno, lo que comentabas recién? Bueno, lo de marketing es una. Si te interesa y vos estás estudiando ingeniería en alimentos y justo te surge un puesto más comercial, nadie te va a decir que no. Acá no es que, bueno, estudias ingeniería en alimentos y sí o sí te tenés que dedicar a eso. De hecho, yo tengo un amigo que se recibió de ingeniero en alimentos y lo acaban de contratar de una empresa para ser SEO. Pero a él le gustaba eso y es una empresa de alimentos y necesitaban un perfil que le gustara toda la parte del marketing relacionado con alimentos y lo contrataron. Entonces, por eso, las posibilidades son infinitas. Esa es la verdad. Te hago una pregunta respecto, antes de pasar a la pregunta final, respecto a lo que es las habilidades, por ejemplo, tener el inglés. ¿Hace falta saber inglés para esta carrera para poder trabajar en el rubro o no es necesario? Para trabajar en el extranjero sí. De hecho, me pasó que en Italia lo usé muchísimo porque allá lo que es la Unión Europea, los países, no es como Argentina que capaz una empresa sobrevive solamente con Argentina. Allá es raro. Es más común que empiecen a exportar con todos los países de la Unión Europea y no todos hablan el mismo idioma. Entonces, entre Italia y España se comunican en inglés. Entre Italia y Francia lo mismo, en inglés. Entonces, lo usas muchísimo. Y acá, para mí lo valoran mucho, si lo tenés, a la hora de competir en una entrevista lo van a valorar mucho, pero no es 100% esencial. Ojo, depende del puesto que tengas, pero capaz para hacer la calidad día a día en una planta no necesitas inglés porque no tenés contacto con clientes afuera. Entonces, es siempre necesario el inglés, porque siempre de alguna manera está, ¿no? Pero bueno, depende de lo que uno busque. ¿Cuáles son los sueldos de la profesión? Uno, por ejemplo, cuando está arrancando dice, che, ¿cuánto puedo llegar a ganar recién egresado? O quizás por egresarse, viste que uno entra a hacer pasantías y demás. Después ya cuando uno se afianza y encuentra como su sector dentro del mercado y dice, bueno, me gustaría trabajar acá y acá, y puedo trabajar ahí, puedo llegar a ganar entre estos rangos. Una persona sin experiencia que se acaba de recibir o estaba cursando el último año de ingeniería en alimentos para empezar en un puesto junior sin experiencia o con poca. Hablamos, por ejemplo, de un año de experiencia nomás. Y están hablando de 270 bruto. Después, yo creo que a medida que vas creciendo en el puesto, eso para un analista. Cuando ya pasas a responsable, aumenta. La verdad que en este momento no te lo sé decir bien, pero creo que llega en un responsable a 300 en mano, seguro. Y depende mucho también del tipo de empresa, si es internacional. Pero bueno, sí te puedo decir esto que lo habían dicho, el de 270 bruto para alguien que arranca sin experiencia. Bien, y de ahí para arriba, claro. Y de ahí para arriba, sí. Cami, de verdad, muchísimas gracias por toda tu ayuda. La verdad que todas las preguntas que hemos hecho han sido sumamente detalladas y la pudimos responder muy bien. Así que cualquier cosa podemos dejar tu LinkedIn para que ellos que tengan alguna pregunta extra. Bárbaro. Bueno, mi LinkedIn es Camila Verónica García Orosa y después tengo mi página web, que también me pueden contactar por ahí porque está el formulario de contacto, que es www.camilagarciacalidad.com. De verdad, muchas gracias por ver el video. No, gracias a vos. Nos vemos en otro video. Gracias, Cami.